votos. 160 votos afirmativos, 84 negativos. El veto queda 5 vigente. abstenciones. El voto queda vigente. El veto queda vigente porque Milei tiene... Sí, tendrán que haber redoblado, tendrán que haber conseguido 189 votos como para... O Milei menos de 82. O Milei menos, claro. Ya está. Sí. Santi, el veto queda vigente. El veto queda vigente. Aprobó el veto de Javier Milei. El Congreso Nacional. A ver, ¿cómo votaron cada uno, Andrés? Vamos a repasar de los cordobeses. Hubo una ausencia también que fue muy criticada. Exactamente, 18 diputados nacionales por Córdoba. Los que están en color verde son los que votaron a favor. Los que votaron a favor, lo que llama la atención es el que está por debajo, el ex árbitro Héctor Baldassi, porque él es del PRO. Y el bloque del PRO fue fundamental para apoyar el veto de Milei. Sí. Hubo solo 2 diputados del PRO de Mauricio Macri que tomaron una posición diferente a su bloque. Uno fue el cordobés Héctor Baldassi. Para destacar, Baldassi de Sierras Chicas defiende las universidades públicas. Muchos de los diputados y diputadas de diferentes bloques que ayer estuvieron presentes en las diferentes marchas en todo el país, hoy decidieron no bajar a dar quórum, sin demasiada excusa, sin demasiada argumentación para no hacerlo, porque la verdad es que si ayer fueron parte de las marchas masivas a lo largo y ancho del país que expresaban la necesidad de poder dotar a las universidades del presupuesto necesario para su funcionamiento, no logramos comprender por qué hoy tomaron la decisión de no ser parte de la sesión que bregaba para que esto se haga efectivo. ¿Quiénes de los cordobeses votaron a favor del veto de Milei? Bueno, allí está, primero, Gabriel Bornoroni, quien es el presidente del bloque de los libertarios, votó a favor. Luis Picá volvió a hacer lo mismo que hizo con el aumento de los jubilados. Es un radical con peluca, así se llaman los 4 o 5 diputados nacionales que son mileístas, entre ellos el cordobés Luis Picat de Jesús María. Votó en disidencia con su bloque, el radicalismo apoyó a las universidades, Luis Picat no lo hizo. Buenas noches, bienvenidos. Abrimos una vez más Redacción Abierta. Y no prendiste y había un programa viejo, sino que estábamos repasando lo que pasó el 10 de octubre pasado, hace prácticamente un mes. Estamos hablando de la votación que se dio en el Congreso Nacional para definir qué pasaba con el veto del presidente Javier Milei al financiamiento, a la ley de financiamiento universitario que, recordemos, habían sancionado las 2 cámaras, tanto diputados como senadores, por mayoría. Había una ley que simplemente recomponía un poco el salario de los docentes, que no afectaba en gran cosa al presupuesto nacional. Esa ley fue vetada por el Ejecutivo Nacional y volvió a la Cámara de origen, como se dice, la Cámara donde había salido, que era la Cámara de Diputados. Bueno, eso que viste recién era lo que ya sabemos que pasó, pero lo que haríamos refrescar. La votación que con más de 80 héroes, como les llamó el presidente de la Nación, blindaron el veto y posibilitaron que no se aplique este proyecto, esta ley en realidad, de financiamiento universitario. Un mes después, hay organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos que están planteando un juicio ético. ¿Un juicio ético a quién? A, puntualmente, los diputados y senadores cordobeses, lo viste recién, 6 diputados y una senadora que votaron en contra del presupuesto a las universidades. Este juicio ético se está desarrollando en el Museo de Antropología de la Universidad Nacional de Córdoba. Es un juicio abierto, es un juicio en el que participan, la verdad que destacados profesionales de nuestra universidad, y uno de ellos es el doctor en Derecho, profesor de Ética de la Universidad Nacional de Córdoba, Hugo Seleme. Hugo, ¿cómo estás? Gracias por venir. Gracias por invitarme. Bueno, a ver, ¿de qué se trata esto del juicio ético? Bueno, es una práctica que intenta como sanear a la democracia representativa. Algo fundamental en una democracia representativa es que los diputados y senadores ofrezcan razones para sus decisiones y que éstas puedan ser evaluadas por la ciudadanía. Algo que ha sucedido con estos diputados
es que ninguno de ellos usó la palabra para ofrecer razones a favor de su voto. Así que hay que hacer una tarea de pesquisa indagando razones que dieron otros miembros del bloque para ver qué podría sostener el voto que tomaron. Esto ya es un déficit, así que lo que estamos haciendo es intentar evaluar la conducta de los diputados, viendo qué consideraciones tenían para decidir cómo decidieron. A mí me toca hacer de fiscal, yo soy el que los va a acusar. Básicamente los acusaremos junto con Irina Santesteban, que es la otra fiscal. Los acusaremos de no haber ofrecido razones o de haber ofrecido como razones hechos que son falsos o de haber ofrecido razones que son inconsistentes o irrelevantes. De todo esto hay en la sesión. Y la segunda acusación será no haber cumplido con un deber que asumieron cuando juraron el cargo, que era desempeñar su función de acuerdo con la Constitución. Y nuestra Constitución tiene rango constitucional el derecho a la educación universitaria gratuita, y está también establecida con rango constitucional la autonomía universitaria. Votar en contra de una ley, que lo que intentaba hacer era simplemente recomponer la pérdida presupuestaria que han sufrido las universidades, va en contra de garantizar este derecho que se comprometieron cuando asumieron a honrar. Hablabas de la argumentación de los legisladores, tanto diputados como senadores. Imagino que como fiscales de este juicio ético ya te voy a consultar a ver cómo se desarrolla el procedimiento, cómo se desarrolla todo eso. Pero digo, en las argumentaciones, lo que buscan ustedes es las argumentaciones que dieron en el recinto. Hubo manifestaciones públicas de algunos diputados, no de todos, del por qué votaban en contra del financiamiento universitario. ¿A cuáles de las argumentaciones se refieren? A las que se dieron en el recinto. Claro, que son las que tienen relevancia para evaluar la conducta parlamentaria. Y lo que sucedió en el recinto, en algunos casos es escandaloso, como en el caso del diputado Picat, que en la primera votación estuvo ausente. En la primera votación hay que recordar que se estaba votando un proyecto que había elaborado su propio partido, la Unión Cívica Radical. La Unión Cívica Radical. Que fue el proyecto que se aprobó. En esa votación él estaba ausente, se ausentó de la votación. Luego, cuando vino el veto presidencial y ahora la Cámara tenía que insistir con los 2/3, ahí estuvo presente Picat, pero se apartó, ahora votó en contra de la ley que había elaborado su propio partido. Se apartó de la posición del presidente del bloque, por lo tanto se apartó de las razones que dio el presidente del bloque a favor de la ley, y él no ofreció ninguna razón, no solo para rebatir las que había dado el presidente del bloque, sino alguna razón que respaldara su voto. Y esto en un sistema de democracia representativa es muy grave, porque estamos sujetos a la voluntad de los legisladores, y esa no es la idea es que estemos sujetos a las razones que los legisladores pueden dar para sus decisiones. Pero si estos no tienen ninguna razón para lo que deciden, o las que tienen no son confesables y no pueden ser públicamente expuestas, entonces la democracia representativa está en riesgo. Y creo que los diputados y senadores que actuaron de este modo han socavado el funcionamiento de nuestra democracia. Ese es el primer cargo que se les ha imputado hoy, ¿no?, en el juicio. El juicio tiene más un carácter simbólico, más allá de que se realice realmente, que haya expertos en derecho como vos, como el doctor Rodríguez Villafañe, como Irina Santesteban. Hay, bueno, de muchas disciplinas que componen este juzgado. ¿Cómo se desarrolla eso, Hugo? Sí, el juicio tiene la forma de un proceso judicial, pero obviamente no es un proceso judicial, sino que a lo que se quiere llegar es a una condena moral. Lo que el juicio intenta servir de incentivo para que la ciudadanía evalúe moralmente la conducta de sus representantes. Entonces, hay una fiscalía que acusa, hay una defensa
en el juicio y hay un tribunal que luego dicta que el día de mañana dictará la sentencia. ¿Cuál es la idea una vez que, digamos, esa sentencia a manera de conclusión de comportamiento ético de los legisladores cordobeses, la idea es hacerles llegar esto a los legisladores para que lo tengan en cuenta, para que lo lean, para darlo a conocer públicamente? Lo daremos a darlo a conocer. El juicio es organizado por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Córdoba, así que la asamblea se va a transmitir, se está transmitiendo por streaming y por supuesto que será en este sentido conocido públicamente. La idea es, como decía antes, es movilizar. Yo creo que quienes tienen que pedir cuentas a los diputados y senadores son los ciudadanos de Córdoba, y lo que intenta hacer el juicio es despertar a los ciudadanos de Córdoba, incentivarlos para que cumplan la tarea que tienen en un sistema democrático, que es exigir respuestas de sus representantes, que, como digo, en este caso, las que ofrecieron en el recinto del Congreso son completamente endebles. Seguramente quienes son juzgados en este juicio ético, los representantes cordobeses, tienen a sus defensores. Habrá que ver cuáles son las argumentaciones que tienen esos defensores, porque también están representados como en todo proceso, me decías. El defensor es uno que ha sido puesto por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Los diputados y senadores no forman parte del proceso, y como no se trata de un proceso judicial, aquí no está en juego el derecho de defensa. Está claro, por eso decíamos el carácter que tiene de... Exacto, es un juicio moral. Un juicio moral ejemplificador. Exacto. Digamos, ¿no? Por ejemplo, y me pongo yo por ahí a contrapuntear con vos en algunos argumentos que te podrían decir algunos de los diputados, como dijeron, bueno, hay una ley de déficit cero que había que respetar y no había que alterar, propuesta por el gobierno nacional. ¿Alcanza con eso como defensa? Es un argumento que da el diputado Espert, entre otros, luego muchos lo toman en la sesión, y lo combina con otro argumento Espert, que dice que en el mismo artículo que se establece la enseñanza universitaria como derecho constitucional, también se dice que el Parlamento debe proteger el valor de la moneda. Entonces señala que haber creado un gasto sin decir cuál era la afectación de fondos que lo iba a cubrir, eso iba en contra del déficit cero y ponía en riesgo el valor de la moneda. Ese es el argumento completo del diputado Espert. Es un argumento inconsistente con las propias conductas de Espert y de quienes lo usan al argumento, que son Bornoroni y Ponce, ¿no? Que son parte del mismo bloque. ¿Por qué digo inconsistente con la conducta? Porque si uno piensa que el déficit cero está en juego o el valor de la moneda está en juego cuando se crea un gasto y no se dice cuáles son los ingresos que lo van a cubrir, debería pensar, por coherencia, que también está en juego cuando se aminora un ingreso y no se dice con qué se lo va a reemplazar. Pero eso exactamente es lo que hicieron cuando votaron la reducción del impuesto a los bienes personales. En ese momento, siguiendo con la lógica del diputado Espert, tendría que haberse dicho, no se puede votar la reducción, salvo que digan cuál es la nueva fuente de ingresos que va a cubrir lo que se deja de percibir por esta reducción. Pero en ese momento el déficit cero no les importaba y proteger el valor de la moneda tampoco. Así que este argumento parece un argumento de mala fe, inconsistente con las propias conductas de quienes lo ofrecen. Podría decirte otro de los diputados, bueno, se vota también con una especie de disciplina partidaria, más allá de que marcabas el caso de los radicales muy cercanos al gobierno nacional, pero otros encolumnados en el bloque oficialista te podrían decir, bueno, hay una conducta por parte del bloque oficialista que no vamos a romper. Yo creo que la disciplina partidaria tiene que estar asentada en las plataformas políticas que llevaron a los diputados y senadores a los cargos que ocupan. Y cuando uno ve las plataformas políticas, aún de La Libertad Avanza, encuentra que en ninguna de esas plataformas, como es obvio, se decía que el déficit cero o el equilibrio fiscal se iba a alcanzar recortando
gastos educativos o gastos jubilatorios. No se dice eso, no lo dice la plataforma de Juntos por el Cambio, que habla de la defensa de la educación, no lo dice la plataforma de la Libertad Avanza. O sea que si hablamos de disciplina partidaria, la disciplina partidaria no es la obediencia ciega a un líder. La disciplina partidaria se hace en base a la plataforma política y, como digo, ninguna establecía el recorte a los fondos destinados a la educación universitaria. Juicio ético que están realizando en el Museo de Antropología, ¿cómo se puede acceder? ¿Se puede ir al museo? Queda una jornada, que es la de este 13 de noviembre. ¿Se puede ir al museo para seguir el proceso? ¿Se lo puede seguir por las redes sociales? Sí, se puede ir al museo. Lo que resta es, se lo puede también seguir por las redes sociales en el canal de streaming de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Córdoba. Y lo que resta es el dictado de la sentencia, ¿no? Eso es lo que resta del juicio. Recién hablábamos de esto, digamos, de ese contrapunto que pone el Gobierno Nacional en decir, bueno, si proponen algo, díganme de dónde va a salir el financiamiento, en una práctica, como coincido con vos, muy, muy engañosa, porque se aplica para algunas cuestiones y para otras no. Pero hubo una propuesta que no sé si llegó a cuajar, si la bajaron, si hubo desacuerdos políticos, pero en algún momento se habló de, bueno, les ofrecemos esto a las universidades en pos de recortarle a las provincias y a los partidos políticos y eliminar las PASO, se habló. Eso quedó medio en las gateras, quedó ahí medio en la nebulosa, porque recordemos, fue el mismo día que el gobierno la echó a Diana Mondino, por eso no pudieron hacer esa conferencia. Estamos hablando de hace un poco más de 10 días. Tened en cuenta lo que, digamos, si esa propuesta también se sigue desarrollando, ¿qué te parece? ¿Qué opiniones merece? O sea, en la discusión parlamentaria claramente no. No, eso no, era por lo menos una conferencia que estaba anunciada por diputados de la Libertad Avanza. Sí, yo creo que el gobierno nos plantea una especie de juego de suma cero, donde lo que se gasta para satisfacer un derecho se quita de la satisfacción del derecho de otros. Esa es la lógica que el gobierno plantea. Entonces, yo creo que hay que revisar la lógica y preguntarnos si no tenemos gastos que está realizando el Estado Nacional que no están destinados a la satisfacción de ningún derecho. Por ejemplo, gastos en viajes presidenciales, que uno se pregunta de la satisfacción de qué derecho se está garantizando con estos gastos. Quizás de lo que se trata, creo yo que lo que la gente votó cuando votó por un reacomodamiento de las cuentas públicas era recortar los gastos, no de un derecho para cubrir los gastos de otro, como una frazada corta, sino que era recortar los gastos que no se están destinando a la satisfacción de ningún derecho. Creo que la lógica, uno debería salirse un poco de la lógica del gobierno que dice, bueno, ¿qué derecho vamos a recortar? En la discusión parlamentaria lo plantea la senadora por Córdoba. Entonces dice, bueno, está la educación primaria y secundaria y la educación universitaria. Entonces da a entender que los recursos que destinemos a la universidad son recursos de los cuales se priva a la educación primaria y secundaria. Esta lógica donde parece que el único modo de financiar derechos es de financiar otros, me parece que es la que tiene que ser cuestionada. No funciona así el gasto estatal. El gasto público, por supuesto que tiene que ser revisado, y de lo que tiene que hacer un buen gobierno no es recortar derechos para satisfacer otros, es encontrar cuáles son los gastos ineficientes para recortar esos e imputar ese dinero a la satisfacción de derechos. Me queda poco tiempo, me queda un minutito nomás, pero como además de docente de ética, de profesor universitario, soy investigador también. Bueno, ¿cómo están viviendo el panorama actual, que la verdad que es bastante desalentador? Lo que ha pasado en el CONICET es algo que pasó en todo el sistema educativo y de ciencia de la Argentina, es que se han reducido los fondos con los que disponía el CONICET, por ejemplo, para llevar adelante proyectos de investigación. Entonces, el financiamiento de los proyectos de investigación está suspendido, postergado, esperando nuevas noticias.
Esperemos que se revierta. Juicio ético a los representantes cordobeses se desarrolla, ha comenzado hoy, 12 de noviembre, sigue el 13 de noviembre, a los representantes, diputados y senadores por Córdoba que convalidaron el recorte presupuestario impuesto sobre las universidades nacionales. Propuesto, ahí estamos viendo el flyer que promociona este juicio ético. El comienzo de las 2 jornadas es a las 4:30 de la tarde en el Museo de Antropología de la Universidad Nacional de Córdoba, sitio en Avenida Hipólito Yrigoyen 174. Hugo, muchas gracias por haber estado en Redacción Abierta. Gracias a vos. Y felicitaciones también a todos los integrantes de ese juzgado. Esperamos también que vuelvan por aquí para tener las conclusiones, ¿sí? Se dejaré llegar. Gracias. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a la primera pausa en Redacción Abierta. Quédate, la seguimos.